Si la muerte pudiera llorar, sus lágrimas serían parecidas a las de aquella criatura. Lo supo desde que la oyó exhalar su primer gemido, desde que las vidrieras del castillo se estremecieron por primera vez, sacudidas por las vibraciones de la voz sin cuerpo que recorría los jardines. Supo que había llegado su hora. Y también que cuando la parca acudiera a buscarle, no sería un esqueleto con una guadaña al hombro. No, sería una voz, nada más que una voz. Hola, ¿qué tal? Bueno, se aproxima Halloween por fin en este mes maravilloso de octubre y vienen recomendaciones para esa festividad tan divertida. Que podemos empezar ya, sobre todo si son libros, porque algunas de las cosas que voy a recomendar pues son para más de un día. Este es el primer vídeo de unos cuantos de los que quiero hacer y quería empezar por, como habréis visto en el título, hacer algunas recomendaciones de lecturas para aquellas personas que no son especialmente valientes con el terror. En Halloween está muy bien buscar cosas de terror para pasar miedo y tener verdaderos escalofríos si es que nos gusta. Pero yo creo que Halloween, o en realidad ese mood de terror del mes de octubre, lo puede vivir cualquiera simplemente buscando ciertas ambientaciones, cosas un poquito más oscuras, y se puede disfrutar mucho, incluso con cosas casi cómicas o divertidas. En este vídeo os recomiendo 5 libros que creo que son perfectos para leer las semanas próximas a Halloween, pero que os prometo que no os van a dejar sin dormir. También os digo que no se aceptan reclamaciones, así que si os dejan sin dormir, pues a riesgo de cada uno. Pero os voy a contar un poquito por qué creo que son adecuados para aquellas a las que no os fascine el terror, no os guste pasar mucho miedo, pero sí que os queréis meter un poquito en esa ambientación más oscura y tenebrosa para pasar estas semanas con tanto hype por Halloween y las cosas un poquito siniestras. Bueno, del primero del que os voy a hablar es del que he leído la frase de inicio, que además corresponde a la primera frase o casi la primera frase del libro, y es Tu nombre después de la lluvia de Victoria Álvarez. A mí me encantó este libro, me encanta cómo escribe la autora, tengo muchas ganas de seguir conociendo sus libros, porque yo de momento solo he leído este, pero quiero leerlo todo porque este de verdad que me gustó mucho, mucho, mucho. Esto es una trilogía, pero al ser este el primero de la trilogía, tiene más o menos un cierre, o sea que podríais quedaros aquí. Tiene un final bastante claro, es verdad que luego deja algo abierto a seguir la trilogía, pero es algo completamente secundario, o sea, lo que es la historia que te cuenta en este libro acaba. Con lo cual, si queréis, podéis leer solo esto. Ahora bien, si os gusta como a mí, vais a querer seguir con la trilogía y probablemente con todo lo de la autora. El motivo por el que yo lo incluyo en esta selección de terror suavito es porque, bueno, este libro no es terror, no está catalogado como terror, pero sí que tiene una ambientación muy oscura, una ambientación muy gótica, como digo, en Irlanda, en una gran mansión, en una casa muy descuidada, al borde de un acantilado, con un cementerio y una iglesia cerca. Decidme que no es un paraje y un escenario perfecto para leer en Halloween. Y luego pues la historia acompaña un poco, también es una historia con muchos tintes góticos, con cierto toque, sin ser toque, un toque muy grande paranormal y muy bonito. Es un toque paranormal pero que no da miedo, por eso no está dentro del terror, pero que sí que es eso, le da toda una ambientación magnífica para ser un libro que yo consideraría gótico moderno, pero tirando más al gótico romántico que al terror gótico. Por si no lo sabéis, brevemente os cuento que el libro va de un grupito de chicos, bueno, de distintas edades, un grupito de hombres, que escriben en un periódico, tienen su propio periódico sobre hechos paranormales. Entonces, bueno, investigan sucesos paranormales que ocurren en distintos sitios. A sus oídos llega a algo que ha ocurrido en un pueblito muy perdido de Irlanda, en una casa, y para allá que se van a investigar qué es lo que ocurre, cómo pueden ayudar y si pueden sacar una buena noticia de allí. Como sabéis, no me gusta contar mucho más de los libros. Si queréis ver qué es lo que se encuentran cuando llegan allí, pues leedlo. Un pequeño aviso para que sepáis un poco en qué tipo de narrativa os metéis, es que no es un libro que sea muy rápido, ¿vale? Tanto el ambiente como el tipo de escritura para mí me ha recordado mucho a los clásicos góticos, o sea, es lento,
describe mucho y se centra sobre todo mucho en ambientar, por eso describe tanto. Entonces, creo que es sobre todo para gente que os guste mucho la ambientación. Aunque también os digo que crea personajes muy carismáticos a los que se le coge cariño y que también es un gran valor del libro y por lo que yo quiero seguir con la trilogía sí o sí. Así que yo lo recomiendo no solo por la ambientación, sino por los personajes, por la historia y por todo. Ya digo que es un libro que a mí me encantó, ahora mismo no recuerdo, pero creo que le llegué a dar las 5 estrellas. Después os hablo de un libro que ya he hablado de él hace no mucho porque ha sido uno de los bestsellers del año, pero que a mí me parece perfecto para estar también en esta selección. Creo que este libro de verdad es perfecto para aquellas personas que no queráis leer terror como tal, pero sí que queráis tanto una ambientación como una historia con tintes de terror. Estoy hablando de Gótico, de Silvia Moreno García. Sabéis que es un libro que a mí me ha gustado mucho. Creo que porque iba con las expectativas adecuadas hacia a él, porque había oído hablar de él a gente que creo que explicó qué encontrar en él de forma muy acertada y estoy agradecida por ello porque he visto que luego hay muchas opiniones diversas y creo que muchas de las opiniones negativas ha sido precisamente por un pinchazo de expectativas y otras porque simplemente no les ha gustado porque para gustos, pues ya sabéis, colores. Pero yo me refiero a esa parte de cuando no te gusta porque las expectativas eran equivocadas, porque creo que en buena parte tenía mucho que ver con lo que estoy hablando y es que este libro se ha vendido como un libro de terror. De hecho, ganó algún concurso de estos el de Goodreads, no sé si lo ganó o estaba arriba, creo que lo ganó. Que quedó el primero como en categoría terror, tiene algún premio también de literatura de terror, entonces, pues claro, si son esos los datos que tienes, esperas una historia mucho más terrorífica, mucho más dentro del género de lo que realmente es. Pero yo no la meto en esos libros de terror, la pongo aquí como recomendación en este vídeo de libros que se acercan al terror pero no lo son y entonces no os va a dar miedo. Y creo que es una gran recomendación para gente que busquéis precisamente eso. Sí que os va a gustar, es un libro que engancha mucho, fácil de leer, que te ambienta súper bien, se llama Gótico, con lo cual también tiene una ambientación gótica bastante chula. Tengo que decir que esa ambientación gótica quizás se queda un poquito más corta porque es verdad que quizá se llama así y todo lo que se había dicho del libro esperas como más de esa ambientación y se queda un poco ahí a medio gas. Sobre todo, por ejemplo, si lo comparo con libros como el que he sacado antes, si lo comparo con Tu nombre después de la lluvia, la ambientación gótica es mucho mejor en Tu nombre después de la lluvia. Pero bueno, en esta la gracia también es que está ubicada en México, entonces esa ambientación tiene unos tintes distintos de lo que hemos visto siempre en otros libros y es muy interesante. Fuera de la ambientación, que es uno de los grandes valores por los que este libro puede estar aquí, la historia. No os voy a contar sinopsis porque estoy segura de que el resumen lo habéis oído 1000 veces y si no, pues os la leáis. Ahora sí, si da la casualidad de que no habéis oído de qué va el libro, yo os recomiendo que no leáis la sinopsis y no busquéis demasiado, porque creo que si entráis a él sin tener ni idea de lo que va, os puede gustar muchísimo más. También es un libro que va increciendo, es decir, cuando empecéis no vais a encontrar nada de terror, vais a encontrar simplemente una ambientación, un misterio y creo que eso puede gustar mucho a la gente a la que le guste el misterio, pero no se atreva tanto con el terror. Pero como digo, va increciendo y a partir de la mitad del libro más o menos vamos a empezar a entrar en algunas escenas un poco más locas y un poco más siniestras y creepy, pero que no llegan a ser aterradoras, simplemente, bueno, se te pone el pelillo de punta y ya está. Así que súper recomendado. Si lleváis por aquí un tiempo sabéis que a mí me ha gustado mucho porque además me ha gustado mucho cómo escribe la autora también. Ambienta y describe muy bien, pero no se hace lento, no se para tanto. Para mí eso no siempre es un plus, pero me parece que está bien decirlo para que sepáis que no os estáis metiendo en un libro de estos con descripción farragosa, bajo mi opinión. Y creo que la trama avanza muy rápido. Probablemente aquellos que estéis pensando que este mes queréis iniciaros en el terror, esta de todos los libros que voy a sacar es mi recomendación estrella. Para iniciarse en el terror creo que es un libro perfecto. Vale, ahora os hablo de un libro que no tengo porque lo leí de la biblioteca, os lo pongo por algún sitio por aquí y es bueno, iba a decir el último, ya no es el último, pero cuando yo lo leí era el último que sacó Stephen King. Es Después. Os cuento por qué creo que este libro es perfecto para estar en esta selección. Tiene tintes paranormales y es Stephen King, así que obviamente la historia es un poco turbia.
pero yo considero que no da absolutamente nada de miedo. No quiero decir mucho de qué va, es otro de esos libros que creo que es mejor si no leéis la sinopsis. Creo que basta con unos datos que son que el protagonista es un niño, la forma de narrar es muy acorde, está narrado en voz que se nota juvenil, me parece que está muy bien hecho, pero está guay saber que es así, y que es un niño que de una forma o de otra habla con fantasmas. A partir de ahí se desarrolla la historia. Otros personajes, su madre, que es una editora de libros, que tiene unos cuantos escritores estrella y bueno, pues revisa y publica sus libros y está un poco de capa caída. Y su pareja, que es una policía. Con saber eso, tienes los ingredientes para poderte hacer una idea de hacia dónde va la cosa. Es Stephen King, con lo cual esto no va de una familia feliz donde el niño pues ve muertos y ya está, sino que obviamente la cosa se va a enredar y se va a poner un poco creep también. Pero no tanto. Creo que la forma de narrarla, el hecho de que esté desde un punto de vista infantil, que los personajes no están tan desarrollados y que no va excesivamente rápido a pesar de ser un libro corto, hace que no se meta tanto en ese terror en el que podría meterse. Entonces simplemente vas a encontrar una historia corta pero muy bien construida, porque Stephen King es un mago con las palabras, todos lo sabemos, entonces vamos a ver. Hasta en sus historias cortas encuentras cosas que molan un montón. Pero vas a tener flashazos de escenas muy Halloween, muy de terror, que te van a dejar ese pozo de me he leído una buena historia de miedo en Halloween, pero no me va a aterrorizar, no me va a quitar el sueño y bueno, me va a impactar cuando lo lea, pero tampoco se te va a quedar ahí reconcomiéndote, yo creo. El problema con este libro, yo creo, es que cuando tú lees a Stephen King, tiendes a comparar ese libro con su propia obra, que parece una peregrullada. Puedes decir, bueno, eso lo haces con todos los escritores y escritoras, pero no, yo creo que con Stephen King es especial, tiene tantos libros y tiene tantos libros buenísimos que lo comparas solo con su propia obra, no descontextualizas en ningún momento el título para compararlo en general con tus lecturas. Y eso va en su contra, porque claro, es que tiene auténticos clásicos y clásicos del terror y librazos, y no puedes comparar un libro cortito de este tipo con sus otras estrellas, ¿no? Pero si este libro lo comparas en vez de con Stephen King, con las lecturas en general, a mí me parece un muy buen libro. Y además de la historia base en sí, que vas a leer una historia de fantasmas, creo que tiene un trasfondo y tiene un mensaje y una metáfora bastante chula. Entonces, si lees con un poquito de atención, creo que es un libro que merece bastante la pena, más allá de encontrar uno o dos escalofríos en este Halloween. Con la cuarta recomendación nos vamos a pasar un poquito al thriller, por meter un poco de todo. Es un libro del que también os he hablado ya y os he recomendado, pero quizá no lo tendríais en mente para elegir como libro de terror, aunque suave, en Halloween, porque no es terror, es un thriller, ¿no? Es misterio. Pero yo creo que puede funcionar. Y es Otra vuelta de llave de Ruth Ware. Vamos a ver, este es un libro de misterio, obviamente si sabéis quién es Ruth Ware sabéis que no es una escritora de terror ni mucho menos. Es una historia como de esas que puedes encontrar en películas que no son terror, no vas a ver sangres, no va a haber sustos, pero sí que te va a poner la piel de gallina, que no sé, vas a ver una sombra detrás de la protagonista, se va a cerrar una puerta, una habitación va a parecer tenebrosa, ese tipo de cosas, ¿no? Que encontramos en historias más de misterio, pero que sí que están ahí rozando el terror. Esta historia es un retelling de Otra vuelta de tuerca, está basado en ese clásico que yo no voy a recomendar, pero sí que recomiendo este. Si conocéis un poquito el clásico, pues podéis saber por dónde van los tiros, pero tengo que decir que cambia completamente todo, o sea, se queda solamente con el esqueleto del clásico para montar su propia trama. Y además está ambientado en época moderna. La historia es de una institutriz que, bueno, pues va a trabajar a una casa bastante aislada, en un pueblo pequeño, es en Escocia también, lo cual está guay. Y esa casa pues tiene a la vez una decoración y un estilo muy antiguo, muy victoriano, pero está domotizada.
Esa ambientación a mí es lo que más me gustó del libro, se disfruta un montón y bueno, a partir de ahí es la historia de la institutriz conociendo a esa familia, conociendo a esos niños y cuidando de ellos. Vamos a descubrir secretos de todos los personajes y vamos a ver qué ocurre para llegar a donde ha llegado el personaje. La historia está contada a través de flashback porque empieza hablando la protagonista desde el futuro, tú ya ves que se ha metido en un problema bastante gordo y a partir de los flashbacks vas a ver cómo ha llegado hasta allí, cómo se ha metido en ese lío. Súper recomendado si queréis un thriller, no queréis entrar de lleno en el terror, pero queréis un thriller que sí que tenga esa ambientación y ese toquecillo de Halloween. Y ya vamos con la quinta recomendación, que aquí ya me salgo un poco del tiesto, pero me apetecía meterlo porque un poco en esta selección no me he guiado más por las ambientaciones igual que por las historias, que yo creo que es hacia donde hay que tirar cuando quieres cosas que te metan un poquito en el terror pero sin meterte de golpe. Así que os voy a recomendar uno de los últimos libros de fantasía que he leído, en mi caso lo he escuchado, y es Un mundo helado de Naomi Novik. Si sabéis un poco de la autora o de este libro, podéis decir por qué metes este libro en esta selección, porque este libro no es terror ni para atrás. Este libro es fantasía, no es terror. Y la historia no es de terror y no está hecha especialmente para dar miedo tampoco, pero como digo, me he guiado más por las ambientaciones. Yo creo que es perfecto si queréis leer algo que tenga eso, una ambientación oscura, pero saber que no os va a llegar a dar miedo en ningún momento. Es fantasía, pero también digo que es una fantasía también suave. Aquí las cosas van de medias tintas. Es fantasía completamente, habla de magia, pasan cosas raras, hay personajes muy sobrenaturales, pero lo que es la historia no está centrado tanto en eso, se centra más en los comportamientos normales de nuestras protagonistas, que son personas, son chicas y que están preocupadas realmente por cosas muy terrenales. Entonces creo que está ahí en medio de todo un poco. De hecho sería un libro que también recomendaría si queréis como cosas de fantasía, pero sin que sean fantasía muy a tope. Pero bueno, vamos a centrarnos en la ambientación, que es lo que mola y por lo que este libro está aquí. Como digo, es muy oscura en todo momento. Se sitúa en distintos lugares a lo largo del libro y todos ellos creo que son válidos. Por un lado tenemos un pueblo muy angustiante y muy frío, donde nieva, donde se lucha contra el frío, donde la gente enferma de frío. Y creo que eso está muy bien contado. La autora describe muy bien, te ambienta súper bien. Creo que es el fuerte de la autora, de hecho, más que la trama para mí. Y te mete ahí, o sea, pasas frío mientras lo estás leyendo. También digo que podría ser un libro perfecto para invierno por este tema, pero yo creo que también te crea esa angustia, ¿no? Que estás como comprometido, metido en el ambiente. Y luego hay otros lugares que son más agrestes, hay bosques, pues estoy repitiendo la palabra oscuro muchas veces, pero es que es de lo que va el vicio, de cosas oscuras. Entonces, bosques muy siniestros, muy tenebrosos, con un poco de magia, pero magia no de la buena, de la que no te fías, en la que los personajes pasan miedo. Luego hay grandes castillos también, grandes mansiones, donde las protagonistas tienen que un poco sobrevivir, ¿no? Y no sé, esa parte agreste, vegetal, que yo me la imagino como verde oscura y nevada junto con castillos casi de corte medieval, a mí me parece que puede dar también, pues, un rollo muy chulo para este Halloween. Y como punto final, en este libro encontramos dos personajes femeninos que son bastante chulos. Estas son todas mis recomendaciones para este Halloween, creo que hay un poco de todo, creo que entre esta selección podéis encontrar vuestro libro perfecto según un poco lo que queráis, pero creo que todos tienen en común esto, que son perfectos para una ambientación un poco oscura y terrorífica sin que sean terror. Yo creo que si lo que buscáis es iniciaros en el terror pero con cositas suaves, los mejores son Gótico o Después de Stephen King. Si queréis una ambientación gótica más clásica, el de Victoria Álvarez, Tu nombre después de la lluvia.
Si pasáis un poco del terror y simplemente queréis cumplir, pero sin salir de vuestra zona de confort, pues si vuestra zona de confort es lo policíaco, lo misterioso, el thriller, otra vuelta de llave, y si vuestra zona de confort es la fantasía, pues un mundo helado. Si vuestra zona de confort tampoco es la fantasía, pues podéis darle una oportunidad, porque un mundo helado también es perfecto para aquella gente que no está muy metida en la fantasía, pero no le importa probar. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas gracias por llegar a este punto y os recuerdo que me podéis seguir en todas mis redes sociales, sobre todo en Instagram, que lo dejo por aquí, y que me ayudáis muchísimo si le dais un like al vídeo y os suscribís si todavía no estáis suscritas. Nos vemos pronto. ¡Chao!